buses, ¿cómo están? Estoy súper emocionado, estoy súper contento de estar aquí con ustedes en este primer video devocional de este viernes, el primero de este año, y estoy súper expectante de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de los que están viendo este video y de los que van a estar viendo estos videos. Déjame decirte, hoy traigo un tema muy padre que a mí me ha servido mucho. Y yo le puse como título a este tema, Calmando mis tormentas. Quizá me preguntas, ¿por qué calmando mis tormentas? Quizá empieza este año y quizá hay un problema que todavía tienes. Hay una situación que todavía no te deja en paz. Y aunque todos dicen es que es un nuevo año y todo, pero quizá puede haber algo en tu corazón que todavía no te deja avanzar. Quizá piensas que hay una tormenta que tú estás cruzando, que piensas que Jesús ya se ha apartado, que piensas que Jesús se ha olvidado de ti, que piensas que Jesús te ha dejado en esa tormenta para que tú estés ahí. Déjame decirte que Jesús quiere entrar a tu tormenta y quiere calmarlo, quiere entrar a esa barca, a ese barco donde está esa tormenta, y quiere calmar todo ese viento, toda esa tormenta. Y bueno, hoy voy a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Vamos a estar leyendo esta parte. Y como título dice, Jesús anda sobre el mar. Y vemos en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el mar para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Wow, aquí vemos una historia increíble. Vemos dos escenas. Primero vemos que los discípulos y Jesús estaban despidiendo de la multitud. Y bueno, ¿por qué la multitud? Si leemos unos versículos anteriores, vemos un milagro, y fue la repartición de comida a más de 5,000 personas. Fue increíble. Entonces ellos ya tenían que ir a otro lugar. Ellos ya tenían que estar en otro lugar. Y entonces aquí vemos dos escenas diferentes. Primero, los discípulos se suben a la barca. Jesús les dice que se vayan al otro lado, a la otra orilla de donde van. Y Jesús dice que se aparta y se va al monte a orar. Aquí vemos dos situaciones. Y más adelante vemos cómo conforme va avanzando esta historia, cómo los discípulos están en medio del mar en una fuerte tormenta. Les azotó el viento. Dice que ellos que no podían andar porque el viento era contrario. Y dice que más pasada de la cuarta de la vigilia, dice que vieron a un hombre caminar sobre el mar. Y este hombre les dijo, no teman, yo soy Jesús, yo soy, ¿no? Y es que ellos se espantaron, ¿no? Al momento de ver a Jesús, se espantaron y tuvieron miedo. Y después le dijo Pedro, Jesús, si en verdad eres tú, déjame caminar, déjame ir hacia ti sobre el mar. Entonces le dijo Jesús, ven y anda. Y entonces Pedro se bajó. Y ahí puedo ver que Pedro sí caminó un rato sobre el mar. Hubo una distancia corta que caminó sobre el mar.
Y después tuvo miedo, dice que se empezó a hundir, él se hundió por el miedo, por ver toda la tormenta, todo el viento que estaba, todo el caos que había a su alrededor. Y después Jesús le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y después dice que lo levantó, y cuando ellos subieron a la barca, dice que los discípulos le empezaron a adorar porque ellos vieron que sí era en verdad el Señor. Y aquí vemos dos situaciones. Quizá tú estás pasando una situación, una tormenta, un problema. Quizá ahí ves y piensas que Jesús se ha olvidado. Piensas que Jesús se ha alejado de ti. Y aquí vemos una historia de cómo Jesús tiene el control de todo. De verdad aquí vemos que era más la cuarta vigilia, ¿no? Y yo investigando un poco, eso quiere decir que eran como después de las 3 de la mañana. Y bueno, es lógico, si tú has andado en un lugar oscuro a esa hora, pues te va a dar miedo, ¿no? Y más si estás sobre el mar viendo todo el caos, yo tendría miedo. Pero más adelante dice que se encontraron con Jesús. Y aquí yo puedo ver que Jesús sabía lo que estaba pasando. Y déjame decirte que Jesús sabe lo que está pasando a tu alrededor. Él sabe esa situación. Porque aunque Él se fue al orar, Él tenía el control de la situación. Porque Él sabía que Él iba a llegar al encuentro de sus discípulos. Y quizá estás pasando una situación donde no ves un milagro, donde no ves una respuesta de Dios, donde no ves una palabra de Dios. Y quizá nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace nada? Pero déjame decirte que Él lo hará. Pero es a su tiempo, es a su voluntad. Y ahí entramos en conflicto. Y aquí vemos como una lección para nosotros es que Jesús tiene el control de todo. Aquí vemos también cómo Pedro tuvo fe. Quizá nosotros podemos empezar este año teniendo fe. Pero al momento de que Pedro bajó, porque dice que él caminó y tuvo fe y caminó sobre el mar, pero después le dio miedo. ¿Y cómo lo trasladamos a la actualidad? A veces nosotros podemos estar confiados diciendo, yo voy a caminar sobre Jesús, yo voy a creerle, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto. Pero llega un momento en donde nos desenfocamos de Dios, nos desenfocamos de Jesús y ya no lo vemos, porque Pedro sabía que Jesús estaba enfrente de él. Pero a veces cuando nos desenfocamos de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Nos hundimos como Pedro, nos hundimos con problemas, con situaciones, de qué es lo que dijeron, de qué ya pensaron, de lo que yo hice, de mi pasado. A veces eso nos hunde y nos estamos hundiendo, y está la tormenta, y está toda la situación. Pero déjame decirte que así como Jesús vino a darle la mano a Pedro, Él te quiere dar la mano. Y primero te va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No temas. A veces tenemos miedo de confiarle a Dios, porque sabemos que cuando le confiamos a Dios, quizá Él nos va a pedir cosas a cambio. Pero déjame decirte que cuando tú le entregas todo a Jesús, Él tiene el control. Y a veces la fe es cuestión de enfoque en Jesús. Por eso le parece que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a veces nos desenfocamos con situaciones, nos desenfocamos y a veces nos queremos quedar en esa tormenta porque se nos hace una comodidad. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de todo. Dios tiene toda la situación en sus manos para tener un encuentro contigo. Yo quiero animarte a que en este video, a que tú creas en Dios, de que tú confíes en Dios. Quizá va empezando este año y quizá hay un problema que está todavía a tu alrededor y quizá piensas que Jesús te ha olvidado. Quizá tú que estás viendo este video y un día te alejaste de Dios porque tuviste que no tenía el control. Déjame decirte que a veces nosotros perdemos el desenfoque de Jesús, pero Él sabe, así como Él sabía, así como Él mandó a sus discípulos al medio del caos, al medio del tormenta, porque sabía que Él se iba a encontrar con ellos. Déjame decirte que así Él se va a encontrar contigo.
Así que yo te animo a que le creas a Dios, de que confíes en Él. Él quiere tener un encuentro, porque sabes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando Él te salva, cuando tú ves que está haciendo un milagro, dice que la gente que estaba alrededor le adoraron y le dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Déjame decirte, cuando Jesús haga un milagro en tu vida, cuando alguien vea un milagro que hay en ti, los que están a tu alrededor van a creer en Dios y vas a hacer tú un milagro en medio de esa tormenta. Así que yo quiero terminar de verdad cerrando con esto, diciéndote, Jesús no se ha olvidado de ti. Jesús tiene el control de esa tormenta. Él quiere encontrarse contigo. Así que si te gustó este video, te voy a pedir que lo compartas, que le des like, que te suscribas al canal. Si tú que no conoces y no sabes qué es Jesús, ve nuestros videos. Vienen sorpresas nuevas, vienen cosas y queremos confiar en Dios. Queremos creer en Dios, en lo que va a hacer. Y mi oración diaria es que tú tengas un encuentro con Jesús, que Él calme tu tormenta. Jesús quiere subir a tu barca, Jesús quiere subir a ese caos y calmarlo. Porque cuando Él llega, cuando Él sube a tu vida, cuando Él toma el control, se calma todo el viento, se calma todos los problemas, se calma todo. Así que, pues bueno, esto es Jesús es, y nos vemos al próximo video. Y no olvides suscribirte, por favor. No olvides suscribirte. Y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Y si te gustaría que dijera algo, otro tema, el que tú quieras, házmelo saber por medio de un mensaje. Así que Dios te bendiga y esto es Jesús es.